Hay una pregunta que le dejo para que me la respondan la otra semana. A partir de ahí, hoy en día, en el 2016 creo que vivimos, ¿no? La primera pregunta que todo psicólogo debe responder es ¿cómo se adquiere el comportamiento? Porque a partir de ese acontecimiento dijimos, todo el comportamiento, normal o anormal, adaptativo o patológico, todo el comportamiento se aprende. Y la primera pregunta es ¿cómo se aprende el comportamiento? A ver qué logran. ¿Cómo se aprende el comportamiento? ¿Qué mecanismos experimentales existen para explicar cómo se aprende el comportamiento? Ahora, esta parte es importante que lo lean. Patricia, tú por favor. Esta parte. ¿Qué significó filosóficamente lo que he explicado de manera sencilla? Tiene toda una enorme significación filosófica. Patricia. Esta evolución conceptual del objeto de estudio, Vamos a ver. de su criterio de verdad, como precisa Nikama en el año 88, significó una importantísima e histórica definición y esclarecimiento epistemológico. Significó también rechazar filosóficamente el indeterminismo. El indeterminismo significa que todo ocurre de repente porque sí y no sabemos qué lo provoca. Nosotros decimos no. Vivimos en un mundo ordenado. ¿Por quién no lo sabemos? Ahí está el límite entre la ciencia y la religión. Es posible que un Dios lo haya ordenado, es posible. Pero en el campo de la ciencia, nosotros tenemos que responder en el mundo de la ciencia. Más allá de la ciencia no sabemos qué puede ocurrir. Pero rechazamos el determinismo y asumimos que hay un determinismo. ¿Qué más? El animismo, el vitalismo, el mentalismo. Significó rechazar el indeterminismo, el animismo. El vitalismo, el mentalismo. Se ha poseído. Y esencialmente el dualismo cartesiano, para asumir una concepción filosófica moderna de la ciencia basada en el monismo, es decir, en la unidad, en la interacción recíproca y la integración de los diferentes componentes que conforman la naturaleza humana, biológica, psicológica y social, conservando lo mejor de las concepciones objetivistas, del empirismo, del positivismo, del neopositivismo, sin dejar de ser analítica y funcionalista, así como rescatando también lo mejor de la fenomenología y del humanismo. Aquí hay un montón de ideas, del análisis de la ciencia moderna o de las tecnologías modernas y de la psicología conductual. Es esa, conductual cognitiva. Es empirista, objetivista, funcionalista, analítica y positivista y neopositivista. Implican un conjunto de ideas que cada quien va discutiendo en su momento. Avanzando ahí ahora. Ahora, hemos visto el objeto de estudio. Ahora veamos qué fue lo que... ¿Dónde quedaste antes? Subo bajo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo cambió la psicología como profesión. Pero antes había otra cosa, Alonso. Retrocede ahí, retrocede. Alonso. Ahí, un momento. Más. Ahí no Ok, queda. acá. Sube esto. Y ahí es, ahí no me queda. Ok, ahora hay otra cosa importante. Esto también conviene destacar. Conviene destacar. Olga, tú, por favor. Sí. Esta parte. Por su parte, en lo que se refiere, por su parte, en lo que se refiere a la metodología, nuestra disciplina avanzó de los métodos basados en el azar, la intuición y la subjetividad de introspección, la contemplación interpretativa, a la adopción de métodos esenciales de las disciplinas duras o científicas naturales, es decir, al método científico natural o experimental, el único que por ahora nos permite tener una explicación objetiva, sistemática, verificable y replicativa de los hechos que ocurren en el acontecer diario. Ankama, 1888-1993, ha precisado que es el uso de una... Vámonos.
Arriba. De Es una metodología. metodología científica, lo que distingue a la psicología de las otras disciplinas que estudian el comportamiento y al hombre. Una cosa importante es que no solo hemos evolucionado en cambiar el objeto de estudio, también hemos cambiado los métodos de recogida de datos. Pasamos de la simple especulación, pasamos a utilizar un método que nos permite observar sistemáticamente, registrarlo, medirlo y comprobarlo. Y eso nos provee el método científico. Nuestros métodos cambiaron. Y luego, para que se ubiquen mejor, vean cómo cambiamos en el otro plano. Ok. Desde acá. Elizabeth. ¿Puedes leer de ahí? No. Estás un poquito de esquinita. Mejor de acá. María, tú. ¿Qué En es esta esta? combinación de... ¿Lo ves? No ve. Ahí. Es esta combinación. Es esta combinación de una precisión de nuestro objetivo De nuestro objeto de estudio y de una adopción del método científico natural como un método principal para estudiar y explicar dicho objetivo de estudio, lo que nos permite, como señala Bunge, Popper, Hume, Bunge y Ardila, definir nuestro campo epistémico. Lo que permite definir el campo epistémico, eso quiere decir definir qué es lo que yo voy a estudiar en mi profesión, es tener un objeto de estudio claro. En este caso estamos diciendo el comportamiento y sus interacciones, y de tener y de asumir un método científico también de manera clara. Al asumir las dos cosas, mi campo de acción queda totalmente definido. ¿Okay? Subamos. Ok, ahora veamos cómo evolucionó a nivel de profesión. Uno más. Más. Ahí dejé. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo evoluciona esto a nivel de profesión. ¿Tú puedes ver desde ahí bien? Sí. Por favor, puedes leer desde aquí y discutimos esto. Desde acá los 3 párrafos. Desde al respecto, ¿no? Al respecto. Al respecto de la psicología como profesión, de estas prácticas sociales y tecnológicas aplicadas, derivadas del conocimiento básico y de la investigación científica en psicología, podemos decir hoy en día que estas tecnologías experimentaron también una radical y profunda transformación. Hemos pasado de la simple palabra conformante del consejo psicológico, de las orientaciones y de la aplicación de test, al ejercicio de tecnologías más complejas y rigurosas como son ahora las denominadas terapias psicológicas, cuyos objetivos suelen ser también ahora más claros y precisos: promover y lograr el cambio necesario en el comportamiento y en la estructura misma de la personalidad que implique para el ser humano una mejor calidad de vida y un mejor estilo de vida. He allí que en el plano tecnológico nuestra disciplina incursionó en áreas antiguamente vedadas. Tal es el caso de las enfermedades terminales como el cáncer o de problemas biomédicos clásicos y complejos como la insuficiencia renal crónica y la hipertensión arterial, por citar algunos, en las cuales hoy en día las estrategias de intervención en psicología de la salud demuestran las bondades y la eficacia de estos procedimientos para coadyuvar a un mejor tratamiento de estos problemas de salud. Lo que ustedes hoy pueden encontrar como aplicación de la psicología es totalmente diferente a lo que yo estudié en San Marcos. No había nada de eso. Lo único que había eran profesores que decían que los psicólogos servían para ser orientadores o consejeros.
Y punto. Todo lo demás fue el desarrollo que se promovió desde el análisis conductual y desde la sede del Hospital Cayetano Heredia primero y después desde la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Cosa de... ¿Okay? O sea, hoy tenemos nuestra propia tecnología, porque antes lo que ocurría era que como psicólogos eran vistos como buenos aplicadores de pruebas, eran llamados por los médicos: hazte psicólogo, ya por favor evalúame esto y dime qué cosa pasa, y todo en los hospitales, ¿no? Lo evaluaban todo, y al final, después que tú te ibas, se guardaban el informe y ni lo miraban ni lo usaban para nada. En cambio ahora, yo no necesito al psiquiatra ni al médico, salvo una crisis severa de abstinencia o una crisis psicótica. Puedo hacer, como se dice, las competencias terminales del psicólogo. Puedo no solamente observar, definir, registrar, hacer diagnóstico, buscar la explicación científica, sino que además puedo utilizar alguna tecnología que me permita poder, para tal tipo de problema, manejarlo con tales y tales alternativas, para tal otro con tales y tales cosas. Depende cómo yo conciba el problema, cómo lo conceptúe y cómo entienda qué es lo que tengo que hacer en cada caso. Hoy para nosotros es muy claro. Si yo tengo un desorden ansioso-fóbico, por ejemplo, tengo excesos conductuales. Y los excesos conductuales pueden ser muchas palpitaciones, dolor de cabeza, sudoración de manos, ¿no? Todo eso. ¿Cómo controlo eso? Mucha sudoración. ¿Cómo controlo eso? Puedo aplicar relajación sistemática y controlarla y reducirla. Puede que la persona tenga un sentimiento de temor de hablar en público, agacha la cabeza, balbucea, siente mucha presión en el pecho, se siente triste. Manejo sus emociones y sus temores con desensibilización sistemática, una de 10 o 12 técnicas. Y luego, no solo mi temor está porque temo que esa persona pueda venir, sino que yo ahora me acuerdo que mañana va a ir a la sustentación la persona que me causa estrés, y yo desde ahora estoy temblando, tengo taquicardias, tengo temblores, y entonces manejo mi obsesión con otro conjunto de técnicas, y así por cada componente. Hoy en día tenemos una tecnología potente. Yo solo utilizo una tecnología a propósito, y me divierto cuando lo hago en gente que no es de psicología, para ver qué dicen. En ustedes, yo supongo que algunos tienen muchas cosas filosóficas todavía metidas en su cabeza, pero el término correcto es tecnología. Elegantemente decimos técnicas psicoterapéuticas, ¿no? Pero eso es tecnología. La ciencia tiene 3 componentes: sus fundamentos filosóficos, ya lo vieron en la evolución que hicimos, el método que utiliza, por otro lado tenemos el conocimiento de la teoría, los descubrimientos y las tecnologías derivadas de ello. Hoy día tenemos una escala para evaluar, por ejemplo, desórdenes emocionales, la escala API. Tenemos una manera de cómo diseñar el programa de entrenamiento, y tenemos mucho entrenamiento, algunos cuales pueden ver en el internet. Ustedes pueden colocar mi nombre, aparece por ahí. Claro, está todo descoordinado, porque no sé cómo publican tales cosas, pero ustedes lo van a tener de manera ordenada y sistemática. Algunas de las cuales nosotros sí vamos a subir de manera ordenada el asunto. Hoy, como psicólogos, debemos sentirnos que tenemos herramientas terminales para poder, disculpen que utilice esa palabra, pero es más fácil de entender, para poder curar a una otra persona, como dicen los médicos. Nosotros debemos decir, para poder reducir o controlar un comportamiento determinado. Tenemos la tecnología para eso. ¿Okay? Lo tenemos para controlar el bullying de los chicos en las escuelas, la hiperactividad, los trastornos de conducta, los temores nocturnos, las rabietas, las pataletas, la impotencia sexual, la ninfomanía, que ni se imaginan cómo existe eso, o la homosexualidad femenina, que está también muy importante, para manejar las conductas de consumo, las conductas de violencia, y cómo manejar a los agresores. En fin,
Hoy tenemos una importante tecnología para hacerlo. No sé si el primer día exageré o no, no lo sé, ya pierdo la noción de todo lo que hay que hacer, de todo lo que podemos hacer, ¿no? Tenemos probablemente, no sé, 150 o más técnicas y que se van agrupando en estrategias. Cuando usted quiere controlar un comportamiento de violencia, usted utiliza una estrategia que puede emplear 12 o 14 técnicas para controlar el problema y para diferentes cosas. Una consulta, disculpe que lo corte, pero los pacientes esquizofrénicos, ahí cuando llegan a la costa de ahí los mandan de frente al psiquiatra. Nunca así, le digo, no le pueden dar terapia, no, los esquizofrénicos se van para al psiquiatra. ¿Ellos también pueden recibir la terapia cognitiva conductual? Sí, ahora hay tratamientos para poder lograr mejorar su calidad de vida. Tú sabes que la esquizofrenia es como el cáncer, no se sabe exactamente qué lo provoca. Entonces lo que se hace es amortiguarlo. Y lo que se ha hecho y lo que se hace en psicología, no, aparte de lo que hacen los médicos, por ejemplo, podemos ayudarle a regular su conducta verbal psicótica, a que ellos puedan a expresar sus pensamientos de una manera más ordenada en situaciones sociales. Eso fue una tesis de una alumna mía de Cayetano. Y en diciembre una alumna mía en la Autónoma ha manejado 100 y tantos pacientes esquizofrénicos tratando de mejorar su calidad de vida con un programa también de reforzamiento y un programa de economía de puntos. O sea, ¿se pueden hacer cosas? Sí. En todo caso, me hace recordar, con tiempo te daré su metodología. A través del tiempo ha evolucionado, ¿no? Y actualmente utilizamos, bueno, la psicología es considerada como una ciencia. Pero ¿usted considera que ya se ha establecido su objeto de estudio, su psicología, o a un futuro podría variar? ¿Podría qué? Variar. Y seguir evolucionando, o ya se establece y permanece, porque la ciencia para, por ejemplo, lo que va a variar es el conjunto de datos que tengamos acerca de cómo actúan ciertos tipos de comportamientos para los cuales todavía no tenemos respuesta. Pero yo creo que el objeto de estudio ya está claro. No hay otra cosa más del comportamiento y de sus interacciones. Ese es el objeto estable. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay muchas cosas en el comportamiento de diferentes cosas que desconocemos. ¿Por qué esta mujer es insaciable y hace una conducta ninfomaníaca? ¿Por qué una mujer que tiene todas las mejores condiciones, sin embargo es dependiente emocionalmente? Y vuelve, pues que me pregunta cuando me hacen la entrevista en la televisión, ¿no? ¿Por qué esa chiquita del norte, creo, ¿no? El hombre le pegó, le dio duro, casi la mata, y después de la semana volvió con él, lo fue a buscar, retiró la denuncia y otra vez está con él? ¿Qué hace que la mujer haga eso? Esas son las cosas que tenemos que avanzar, en descubrir más qué cosas operan como factores que están generando el problema. ¿No para enfermo ella también? Claro, de hecho, pero tenemos que descubrir qué cosa hace que ella actúe de esa manera. Hay que estudiar qué hace, ¿no? Parece ser que una persona acostumbrada a estar siempre, aparte del maltrato, a estar siempre en función de lo que otra le dice. No se da cuenta, ¿no? Y no se da cuenta de ello. Más adelante en la parte casi combinando la lectura, donde habla acerca de la psicología política. Y me llamó mucho la atención porque de repente uno ve un poco, porque generalmente estamos encasillados a lo clínico, educativo, forense, organizacional quizás, pero me llamó la atención la parte de la psicología política, que de una manera no lo había escuchado, pero cuando hice mención, habló, quisiera saber si tiene que ver mucho con la psicología social, comunitaria quizás, porque incluso he visto por ahí por internet que la Católica, por ejemplo, tiene un grupo formado de psicología política, ¿no? Desde el 2011 creo, que tiene que ver mucho con el tema de corrupción, algo así, ¿no? Con el tema de cómo tiene que ver en este caso las personas al elegir un elector, cómo tiene que ver el avance social, todo eso. Sí, evidentemente
El comportamiento se da en muchos contextos, y uno de esos es cuando participa en la organización y en la estructura de la sociedad. Y cuando participa en eso es lo que llamamos hacer vida política. Y si tú haces vida política, tienes un comportamiento político. Entonces tengo que estudiar por qué tú vas a votar siempre por ese barrigón que llega, se llena de dinero, saca narcotraficantes y todo eso, ¿no? O por qué vamos a dejarnos engañar otra vez por otro que dice que va a transformar todo el país y al final otra vez gobierna como lo hace la gente de derecha. Ese es el comportamiento político. Eso hay que estudiarlo. Allí estamos tal vez avanzando todavía muy poco. Yo lo único que recuerdo bien de eso es que el propio Eysenck hizo un hermoso libro que lo presté a alguien de San Marcos y nunca me lo devolvió, que se llamaba Psicología Política, escrito por Eysenck, en la que definió que después de la dimensión introversión, extraversión y psicoticismo aparecen las actitudes, las expectativas cognitivas que tienen las personas hacia la sociedad y al hombre, y aparecen su manera de ver el mundo de una manera conformista, estática, o de ver al mundo de una manera más cambiante, más evolutiva y querer transformarla y revolucionaria, o la persona que asume una idea y la mantiene rígidamente siendo dogmático, o aquella otra que es más flexible y más tolerante y se mueve de un punto de vista político a otro. Y hay muchas cosas para hacer ahí. En América Latina está fuerte eso sí, el grupo de Centroamérica, y ahí hemos tenido, les cuento, un pleito. Hemos tenido un pleito porque, ¿cómo se llama? La unión de universidades, la unión de escuelas y facultades de psicología, cuyas siglas se me está escapando el nombre, fue fundada con el propósito de fortalecer el desarrollo de la psicología como ciencia y profesión. Y se reunían los decanos y directores de psicología en todas las Américas, en los congresos interamericanos o en otros congresos que se convocaban, y se discutía eso. No me acuerdo el nombre, ahorita se me está escapando. Y eso cayó en manos de unos amigos mexicanos que los conozco, y ellos son marxistas todavía, y giraron todo a ese lado, y ha habido una decisión y un boche, y mucha gente se ha retirado. Cuando yo visité Sao Paulo, visitando a mis alumnos de la Autónoma de la universidad que iban por el convenio, la representante de esa reunión conmigo me dijo: Pepe, ¿tú vas a apoyar a Murueta o vas a estar con nosotros para ver qué queremos? Y comenzaron a hablar de lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Evidentemente sí, pues cuando tú leías un comunicado de ellos, todo era la lucha de la revolución, la transformación de la sociedad, que el homenaje al compañero Guevara, o sea, las cosas se convertían en un problema serio. Que ese es un tema todavía poco trabajado seria y científicamente, es correcto. Ahí nos falta mucho por hacer. Y puede ser, es una ruta, sí, puede ser. Erika, ¿qué pregunta tienes? Una reflexión. Yo he estado trabajando en penales, como docente de educación artística. Yo puedo observar de que bien salían 2 internos y pasaban 10, 15. Así que 10, 15 a la. Entonces, ¿de qué manera se podría dar un tratamiento a nivel penal en ese tipo de condiciones? Pregunta del millón, o de miles de millones. Complicado, pagándolo, Pon el material de Diego. Lo veremos. Hay un capítulo sobre, cuando veamos tratamiento de la violencia, veremos qué se puede hacer por la gente que está en este nivel. Ahorita he autorizado a varios alumnos míos que están trabajando en centros juveniles a hacer varios estudios que necesitamos tener. Yo creo que primero debemos tener una descripción de qué está pasando con ellos. Se dicen muchas cosas, pero tenemos que saber qué está ocurriendo, su nivel de neurotismo,
su nivel de autoconfianza, su nivel de autoestima, sus habilidades sociales, cómo funcionan. Y sobre la base de eso poder decir, están deficientes en todo esto, entonces tengo que poner un programa para crear las habilidades sociales de este tipo que ellos no tienen. Y tenemos que hacer un programa para fortalecer su propia imagen personal, que ellos se den cuenta que sí son útiles, que todo no se hace, que todo no se consigue sustrayendo cosas o matando gente. Tenemos que describir todavía. Creo que ahí estamos un poquito. Ahora están trabajando los que le llaman psicólogos forenses. Necesitamos describir mejor el panorama, construir instrumentos para medir esos procedimientos y luego construir los programas de intervención. Lo más cercano para ello que hemos hecho, claro, es el programa ART de control y prevención de la violencia, que hemos adaptado en varios sitios y que permite manejar, y que lo hemos aplicado también a jóvenes en conducta de riesgo, ¿no? O sea, jóvenes, pequeños delincuentes que están en las zonas críticas de Lima, ¿no? Bien, otras preguntas. Ahora ya estás lista, Lisa. Doctor, mi pregunta es, ¿usted cree que los psicólogos de estos 5 nos vamos a ofrecer y vamos a poder de alguna forma trabajar con los problemas sociales que se presentan? ¿Cuáles? Que ya están rebasando la reducción, el maquillaje, la violencia social que se ve. Vamos a poder ser eficaces. ¿Cómo se debe trabajar? O sea, ¿qué es lo que nos vamos a salvar? Porque yo veo que eso nos está ganando. Es correcto, nos está ganando porque primero a las decisiones de intervención psicológica tienen que ir decisiones políticas. Y las decisiones políticas no ocurren porque están pensando en otras cosas o porque no tienen el nivel para hacerlo. Pero a nivel de intervenciones psicológicas, sí, tenemos tecnologías para controlar violencia, para manejar agresores sexuales. Voy a revisar en estos días porque necesito hacer varias cosas para manejar chicos que matan muy tempranamente, o sea, los sicarios jóvenes. Habrá que ver cómo se les puede rehabilitar, pero hay tecnologías disponibles, hay buenas tecnologías para manejar drogas. Ahí un poco más complicado porque el problema de la droga es la estabilidad del tratamiento en el tiempo, y si no controlamos el ambiente, el sujeto va a recaer, ¿no? Por ejemplo, si no vamos a meter al tratamiento a chicos pequeños delincuentes que además consumen drogas, viven en el Callao y solo pueden estar en el Callao toda su vida, esos van a recaer toda la vida. Entonces tenemos que movernos del ambiente. Entonces para eso se requiere que las decisiones de intervención de salud hayan decisiones educativas y hayan decisiones políticas de qué voy a hacer, ¿no? Ofreceré, bueno, en lugar de robar, póngase a trabajar y hacer tales cosas, le pagamos tanto, o los tomo para hacer tales cosas, en fin, cosas que hacer. Lamentablemente no tenemos una cosa integral en eso, pero sí, para la tranquilidad de todos y de Elizabeth, sí tenemos tecnologías para manejar conductas violentas extremas, para manejar hoy día que queramos rehabilitar o intentar, ya, hablemos más suavemente, intentar rehabilitar a los jóvenes sicarios que van y matan a la gente en los restaurantes. ¿Podemos hacerlo? Sí tenemos la tecnología. Yo, bueno, lo digo ahora, lo puedo decir a ustedes, que es un grupo que muchas cosas tienen que guardarse solo para ustedes. Tengo varios alumnos míos trabajando en, no puedo decir muchos detalles, en 2 centros, en donde ellos tienen como tarea identificar claramente lo que le dije a Erika, describirnos los acontecimientos para poder ver qué hacer. El gerente de esos programas, de esos centros, ya habló conmigo y me dijo en qué momento pasamos a la etapa en que forman los cuadros para hacer el tratamiento. Así que si eso se da, Erika, me hace recordar, parece que te llaman y están trabajando por ahí. Es jefe de Poder Judicial. Sería bueno también trabajar a nivel de prevención y promoción vital. Porque es la manera de los chiquititos ir cambiando, ¿no? La generación. Eso implica trabajar ya con educación. Claro, la educación a nivel de niños. Bueno, parece que este ministro sí sabe hacer las cosas bien. Disculpe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, 5 pacientes que tienen el mismo problema y el programa va a ser aplicado siempre para los 5, va a ser el mismo programa, por no sé cuánto. No. Tiene que ver mucho la personalidad. Tiene que ver en que la depresión de 5 personas es diferente, una de cada otra, y las intervenciones
nuestras deben de ser teniendo en cuenta las diferencias individuales. Solo en los casos en los cuales, por ejemplo, ellas 3 o ellos 7, todos tienen temor a hablar en público, ese es su punto en común. Puedo hacer una psicoterapia conductual cognitiva común para los 7, el mismo tema, investigando bien qué condiciones de aprendizaje hay, puedo usar el mismo programa. Pero para otro tipo de problemas, otro tipo de temores, utilizo lo que corresponda para cada tipo de temor. Porque a veces los finales la cantidad de las personas que son muchas y también de qué forma podría trabajar. La base de que le puede ayudar a rehabilitarse porque la cantidad es bastante. La población. La población. La población. Ahí hay que trabajar con pequeños grupos. Doctor, ¿y en qué tiempo más o menos, digamos, como el ejemplo que pone de depresión, ¿no? El interviniente con una terapia conductual cognitiva sale el paciente o la persona que está Se rehabilita. ¿En qué problema? No, digamos en depresión. Ah, en depresión. Sí, yo creo que en 2 meses y medio la depresión está controlada. Sí, al menos de lo que hemos trabajado, sin fármacos, 2 meses a 2 meses y medio ya puede estar controlada la depresión. Más o menos. 2 veces por semana. Pues bueno, yo espero que, como les comentaba, en el nuevo centro que veamos un paciente en un momento le vamos a hacer ver. Y también les diré que aparte de lo que vamos a hacer en el otro centro, que ya propio, que ya tenemos, en algún momento, un sábado, no podrán ir todos, sino un sábado una mitad, otro sábado otra mitad, otra hora, los invitaré a que vean las salas de psicoterapia y las cámaras de yeso que tenemos en la autónoma, para que vean cómo funciona. Y luego después, cuando tengamos el equipo que hemos mandado pedir, para que lo vean y para que vean cómo funciona. ¿Okay? Muy bien, yo les agradezco por hoy día. Si no hay más preguntas, paro porque descansé un poquito y ya está Diego esperando. ¿Alguna pregunta? Profesor, usted cuando al inicio dijo que íbamos a ver unos videos del autónomo. Todavía no. Falta todavía. Es un video de Más las adelante. 6:15, se puede encontrar en nuestra página. Le vamos a mandar bien. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora están unos minutos. Y va a venir Diego. ¿Ya? El conductismo, precisando los conceptos y las interacciones. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Y habrá clase también. Te dejo, Diego. Gracias, profesor. En esta ocasión, el doctor me ha pedido poder ustedes explicarle a cada uno de ustedes cómo se realiza la evaluación de la personalidad, ¿no? Desde un punto de vista científico-conductual, cómo nosotros percibimos la estructura de la personalidad, ¿no? Y para ello, el doctor Anicama, desde muy joven, inquieto él por la investigación y por proveernos a cada uno de nosotros de instrumentos estandarizados en nuestro medio, él realiza la estandarización del EPI, ¿no? Formato B, en 1974, ¿no? Posteriormente, una alumna de él, la doctora Elizabeth Araujo, que es profesora en pregrado, realiza la estandarización también del instrumento PEN, ¿no? De personalidad también de Eisen, donde agrega una dimensión más que veremos más adelante, ¿no? Básicamente hablaremos un poco sobre la estructura, algunas propiedades psicométricas, cómo se administra y cómo se califica cada uno de esos instrumentos, ¿sí? Quedando previsto para una siguiente ocasión poder explicarles a ustedes el inventario para niños de personalidad de Eisen, que lo estandarizó una compañera mía, Silvana Varela, lo estandarizó en una población superior a la que hizo Anicama en el 74, aproximadamente 4.000 sujetos, ¿no? De 11 distritos en Lima Sur. Es un instrumento que es válido, confiable, con normas de nuestra realidad peruana, ¿no? Sobre todo en esa zona de Lima Sur, ¿correcto? Esperemos que tengan la oportunidad de
poder explicarles en una siguiente clase cómo calificar, corregir ese instrumento para niños también, ¿no? Podemos empezar por... Bien, empezaremos entonces primero por orden el inventario de personalidad de Eysen, el EPI, el formato B, ya que desde ya decirles que existen dos formas, A y B. En este caso, Anicama decidió trabajar con el formato B, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Desde el Hospital Nacional Cayetano Heredia, el doctor Anicama, conjuntamente con otros colegas, psicólogos también de ese entonces, tuvieron la inquietud y la necesidad también en ese entonces de poder generar investigación acorde a los conocimientos psicológicos que en ese entonces se tenían, ¿no? Y debido a la carencia de instrumentos psicológicos, es que a través de los servicios y laboratorios experimentales que en ese entonces había en ese hospital, se da la iniciativa de poder adaptar el instrumento de Eysen, el inventario EPI, a nuestra realidad, ¿no? Ya que Eysen, desde Londres, él realiza un estudio internacional de la personalidad, eligiendo países de Latinoamérica, justamente, entre ellos Perú, ¿no? Siendo uno de los lugares donde se decidió poder trabajar toda la investigación, la supervisión y monitoreo para recabar dichos datos, es que se realiza en este hospital bajo el encargo del doctor Anicama, ¿no? Posteriormente, decirles que la personalidad siempre ha sido un tema de interés para todo psicólogo, incluido para toda persona. ¿Quién no se ha preguntado qué es la personalidad, ¿no? Definitivamente